Gracias, hermano. Vamos a estar trayéndole esta palabra hoy para los hermanos en la fe. Vamos a darle gracias a Dios por este día de hoy. Vamos a hacer esta pequeña enseñanza muy hermosa que va a edificar tu vida. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy 19 de abril 2020, Dios me daba ese tema para su pueblo. Vamos a estar leyendo unas cuantas palabras para ver cuáles son las necesidades de siempre estar en oración. Hay muchas personas que no pueden orar, están atadas, otros que sus oraciones no suben a la presencia de Dios. Que sea Dios en este día dándonos la sabiduría por medio de su Santo Espíritu para yo hablarle un poco de ese tema. La necesidad de orar del pueblo de Dios. Elías oró y tuvo respuesta de Dios y tuvo victoria sobre a todos los Baales con señales, milagros, prodigios y detención de la lluvia para que cayera en el tiempo que él le había pedido a Dios. Pero la necesidad del creyente en estos últimos días es muy importante en la presencia de Dios. Porque la Biblia me dice, cuando estoy leyendo los términos, dice que en los últimos tiempos antes de la venida de Jesús, la influencia satánica, diabólica, la influencia de brujo, hechicero, la influencia del mismo infierno se levantará para apagar el fuego del Espíritu Santo en ti, para que cuando tú te levantes en la mañana a orar te duerma, que cuando tú empieces a abrir la boca te ve en sueño y no termina de tener la oración que tiene con el Padre Celestial. Pero el Señor dice cuál es la necesidad del creyente: orar en todo tiempo sin cesar. Esto es algo muy importante para tu vida. Tú necesitas orar sin cesar, porque es así de la cual tú podrás escapar de toda mentira, todo engaño, toda cosa. Tú tendrás la victoria sobre el diablo, que el Señor le reprenda, y sobre todo imperio de la tiniebla. Mira el ejemplo que nos da la Biblia en el libro de San Lucas 18, 1 al 8, y dice: parábola de la viuda y del juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, porque cuando tú oras siempre tienes la victoria. Pero hay un alma que Satanás está usando, que el Señor le reprenda, que es la comida, el entretenimiento en la página, para que tú no puedas tener esa intimidad con el Padre Celestial. Porque siempre el creyente tiene que estar ansioso en orar, porque cuando oramos estamos hablando con nuestro Padre Celestial, recibimos la promesa de nuestro Padre Celestial, estamos caminando en su perfecta voluntad. Y no desmayéis, siempre tenemos que permanecer firmes en la oración, orando constantemente, porque esta es la fortaleza del creyente, el alma del creyente, para destruir todo imperio satánico de la tiniebla. Cuando se levante Satanás contra ti, Dios te va a levantar más fuerte, porque Dios está escuchando tu oración. Cuando tú estás orando, está hablando con tu Padre Celestial. Satanás no le gusta eso. Entonces Él va a poner en tu vida lo que es algunos entretenimiento. Cuando tú te pones rodillas, está orando y empieza a dormirte. Cuando tú dices quiero levantarme, no puede, porque te agarra el tardío, el sueño, porque la carne no se sujeta a la voluntad de Dios ni a los mandamientos de Dios. El Espíritu quiere, pero la carne no te deja. Y por eso que esta carne necesita estar más débil que el Espíritu. Cuando tú le das mucho de comer esta carne, mucho entretenimiento en las redes sociales, en la página, entonces coge dominio sobre tu espíritu. Como tú no estás orando, el espíritu está débil. Como tú no estás meditando en la palabra, el espíritu está débil. Como tú no te estás sometiendo a la palabra de Dios, está en los entretenimientos carnal. La carne coge dominio sobre el espíritu. Entonces cuando la carne está sobre el espíritu, tú estás puesto a caer en pecado, a ser engañado. Cuando te pones de rodillas a orar, te está durmiendo, no tiene tiempo para perseverar en la fe, no tiene tiempo para poder meditar. Tu mente está siendo
poco enredada y dice, ¿por qué Dios no me está escuchando? El Señor dice en el Salmo 65:2, toda carne vendrán a mí y traerán sus oraciones. Toda carne. Entonces dijo, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y decía, de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respetos a hombre. Vamos a estar viendo qué dice la palabra. Y le decía con esta palabra, y decía, y el que quiso, y dijo, había también en aquella ciudad una ciudad a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y dice, y él no quiso porque algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque si temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me has molestado o me está de molesta, le haré justicia, no sea yo que viendo de aquel continuo me agote la paciencia. Gloria a Dios. Le agote la paciencia. Entonces él va a ceder a hacer justicia a esta viuda, porque de continuo esa viuda no se cansaba de seguir insistiendo. Y este juez le dijo, voy a hacer justicia con ella, porque si no me va a agotar la paciencia. Y esto es el ejemplo que nos da la Biblia, que esta mujer seguía persistiendo. Elías siguió persistiendo. Jeremías, en que sean dificultades, persistía. Ezequiel persistía. Amón persistía. Y la mayoría de los profetas y siervos que tuvieron la victoria, ellos seguían persistiendo y tenían en la mente y en el corazón una creencia que sobrepasaba toda barrera, sobrepasaba todo planes de Satanás. Eso es creerle a Dios y ponerle en tu mente que lo que tú dices en la presencia de Dios se cumplirá. Bendito sea Dios, gloria, Santo Padre. Y dice, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Injusto, escucha, que era un juez injusto. Pero la paciencia se le estaba acabando porque esta viuda estaba persistiendo. Eso es la fe de una persona, persistir, pedirle a Dios en tu oración, aun lo que tú no ves, sigue creyéndolo, porque al que cree todo le es posible si lo cree. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle una pregunta? Él hará justicia a ellos porque Dios te va a escuchar. Pero la Biblia no dice que Dios no escucha al pecador, pero sí que escucha al que es temeroso de su palabra, de su nombre, al que guarda su mandamiento, al que se aparta del pecado. Dios lo escucha en cada instante, porque dice, clama al justo y Jehová está atento a sus oraciones y a su súplica y a su ruego. Y os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Mira, eso es una pregunta muy fuerte. Si cuando venga Jesús hallará fe en la tierra, claro. Porque hay gente que a pesar de la dificultad, de los momentos de tristeza, siguen perseverando en la fe, son amorosos de la palabra de Dios y le tienen un amor a Cristo. Y esta persona, aunque sea en momentos de dificultad, aunque se levante el infierno, van a permanecer firmes, porque el que lo llamó lo va a sostener, y el que lo llamó estará sobre todo las cosas que se levanten sobre ellos, y le va a dar la mano y lo va a llenar con su Santo Espíritu. Le va a dar valor para que sigan perseverando en la fe, porque el que te llamó es más fuerte que el cual te está haciendo la guerra. Satanás no tiene autoridad sobre ti si tú obedeces la palabra de Dios y guardas su mandamiento. Entonces en mucha ocasión tú dices, no puedo orar, tengo atadura, estoy atado. Claro,
Primeramente, porque el ser humano está siendo agobiado por Satanás, porque sus oraciones no pueden ser escuchadas por el Dios Todopoderoso. Revisa tu vida, porque hay pecado oculto, hay puerta abierta, falta de perdón, falta de sometimiento a la palabra de Dios. Cuando el Señor dice que Dios ama a la persona, pero no escucha la voz del pecador, sino de aquellos que le temen, guardan su palabra y su mandamiento. Si tú eres una persona que está caminando conforme a la palabra de Dios, entonces Dios escucha tus oraciones y espera. Como Elías mandó a su criado 1, 2, 3 veces. A la 7ª vez dijo: estoy viendo una nubecita como la palma de mi mano. Y le dijo: ve y huye y dile a cuál que salga corriendo, porque el agua que iba a caer ese día. Pero vemos que en las oraciones de Elías, Dios obedeció la voz de Elías y cumplió lo que Dios le dijo, que no lloviera hasta tal tiempo. Y así sucedió. Elías tenía esa fe en Dios, que aunque no viera su fe así mismo presente en su cara, pero Dios sabía que en el corazón de Elías había fe. Y esto es lo que falta en tu corazón para que se cumpla la promesa de Dios en tu vida, para que Dios te libierte de todo demonio. Apártate del pecado, confiesa tu pecado, sea desde tu niñez, cosa que tú sabes, perdona, porque lo que pasa que hay gente que no perdona y su corazón está endurecido como una piedra. Y otros que vienen por oraciones para liberación. Si tú estás viviendo en el pecado, no estés buscando oración para liberación, porque cuando tú vienes y Dios hace misericordia y te liberta de un demonio, dice la palabra que el otro demonio va a buscar otros 7 y se mete dentro de ti. Porque como tú vienes por liberación o porque echen demonios sobre ti si tú vas a vivir en el mismo pecado? Entonces nosotros nos hacemos participantes de que tú te has matado todavía, porque Dios en sí quiere ver a la humanidad libre de los ataques satánicos. Pero mientras estemos en esta tierra, el mayor enemigo de nosotros es Satanás, que el Señor le reprenda. Él no va a hacer la guerra por creyentes, porque somos escogidos por Cristo. No importa donde tú encuentres, y la guerra te la va a hacer Satanás. Es con tu propia carne. Tú no vas a poder ayunar, tú no vas a poder orar, pero te digo que si tú sueltas todas las cosas, las redes sociales, suelta todo pecado, toda inmundicia, todo tiempo perdido en este mundo que será destruido, y se la pone a la palabra de Dios, medita en ella y confía en que lo que Dios va a hacer muy pronto lo hará. Y tú te vas a poner de rodillas, de pie, y vas a estar clamando a tu Padre, y lo vas a buscar de madrugada, en la tarde. Pero hay una cosa que no te permite avanzar, es que cuando hay pecado en tu vida, falta de perdón, falta de fe, Satanás tiene dominio sobre tu vida. Hay una cosa que es fuerte para el creyente: no puedo orar, no puedo ayunar, claro. Ahora, te voy a decir una cosa. Tú crees en Dios Todopoderoso, que Él existe y que es real. Y cómo tú no puedes obtener tu boca por un tiempo para romper toda cadena del diablo, porque eso está dentro de ti. Si tú le dices al Señor: Señor, voy a ayunar 6 horas, dame la fuerza por medio de tu Santo Espíritu, Dios te va a dar la fuerza. Pero si tú te pones cuando tienes 2 horas ya en el ayuno: ay, yo no aguanto más, y suelta el ayuno, ¿acaso Dios puede hacer más para ti cuando tú no puedes llevar un ayuno de 5 y 6 horas? ¿Cuánto tú quieres que Dios haga para ti? Si tú no te sacrificas para Él, tan solo en un ayuno, ¿cómo tú quieres que Él rompa la cadena dentro de ti? Porque el ayuno es para romper cadenas, para ser libertado de toda atadura satánica del diablo, que el Señor le reprenda, y para que tú tengas esa intimidad con Dios. Cuando tú rompas toda cadena por medio de los ayunos, tu corazón está abierto para que el Espíritu Santo de Dios te dé el poder para que persistas en la oración, meditando en su palabra y guardándote en santidad. Bendito sea Dios. Vamos a ver el ejemplo que nos pone el Señor en el libro de San Juan 9:31. Y dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Escucha, hermano. Sabemos que Dios, gloria a Dios, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye Dios.
que Dios escuche tu palabra. Sé temeroso de Dios para que Dios escuche tus oraciones y sometes ya su voluntad y empieza a buscarle. Sé temeroso de Él, confiesa tu pecado. Si tú estás viviendo en un pecado, déjalo, porque te va a morir en el pecado y te vaya a ese infierno. Y no estés buscando hombre. Otro error en el pueblo de Dios, que el hombre acude a otro hombre y en el hombre tú no vas a encontrar nada. Dios lo puede usar para darte una palabra. Y si Dios te va a libertar, va a usar un hombre para hacer liberación a través de ti. Muchas veces aún en el sueño Dios me libertó una vez a mí. En un sueño abrí mi boca y salió una pócima de mi boca, porque se metió un rayo de luz en el techo de la casa en donde pasaba un clavo en el zinc y en mi boca, y me levantó. Yo me sentía levantarme de mi cama. Cuando abrí mi boca salió una pócima negra con verde. Dios me libertó en mi casa. ¿Sabe lo que sucede, hermano? Es la falta de fe, la falta de sometimiento a la palabra de Dios y obediencia y el temor a Dios, porque si no hay temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, cuando dice la palabra y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahí está la clave. Apártate del pecado y Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar, hermano. Te lo digo en el nombre de Jesús. Entonces, en el Salmo 65:2, como le dije, tú oyes las oraciones y a ti vendrá toda carne. Hoy en día, por esta situación del coronavirus, mucha gente en el mundo entero está aceptando a Cristo, está teniendo esa intimidad, le está abriendo su puerta al Señor Jesús. Tú aprovechate a hablarle a la gente de Jesús, porque dice que el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y si tú trabajas para Dios, Dios también va a trabajar en tu vida. No puedo ayunar, me siento. No, hermano, rompa cadenas. ¿Quién te dijo que eso era fácil? Para Jesús fue maduro ir a la cruz del Calvario y morir en aquel momento azotado, siendo el Rey de Gloria, despegándose todo por amor a mí y a ti, bendito sea Dios. Un sacrificio también. Muéstrale tu amor a Dios para que Él muestre. Porque dice que Dios nos ama. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él hizo todo lo posible para que nosotros viniéramos a Él primeramente y nosotros de segunda. Ahora tú en tu segunda cumple tu parte. Apártate de las redes sociales mundanas que no te dan tiempo. A veces 5 o 6 horas hablando. Yo no tengo tanto tiempo para eso. Hay gente que puede estar 3 y 4 horas. Yo no tengo tiempo para eso, lamentablemente. Gloria a Dios. Si tú quieres que Dios rompa toda atadura en tu vida, apártate del pecado, de las cosas que no edifican, busca su presencia, escucha la voz del Espíritu Santo, frena tu boca de tanto comer, porque cuando esta carne está tan alimentada, está sobre el Espíritu. Que si tú no ayunas, tú no oras, tiene más fuerza la carne que el Espíritu. Entonces el Espíritu se apaga como una vela. Y hay gente que están atadas porque ellos le han dado lugar al diablo en su vida. En vez de estar viendo cosas que edifican, están metidos en cosas que no edifican. Mentira, falta de perdón, chisme, como dice Santiago 4. En el Salmo 145, 18, 21 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de veras en su corazón. Porque hay gente que quiere llevar una oración solo de boca. Y ahí es que el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El corazón es lo más importante, de la cual tiene que salir el lamento, la súplica de tu oración, de lo más profundo. Una fe genuina, creyéndole a Dios y en tu corazón proclamando la palabra. El ejemplo más grande te lo voy a dar. Cuando en Proverbios nos dice 4:23, sobre toda cosa guardada, guardáis vuestro corazón, porque de él mana la vida. Todo pensamiento impureza sale del corazón, pero el arrepentimiento genuino sale dentro de tu corazón también. Y cuando tú dices que te arrepientes, voy a arrepentirte genuinamente, ya tú te vas a apartar del pecado
va a ser temeroso de Dios. Y el que es temeroso de Dios no va al pecado, no hace el pecado y se aparta del pecado y corrige el pecado y hace justicia y no vive en la injusticia. Entonces cuando tú vives así, Dios va a escuchar tus oraciones, como dice en el Salmo 45, 18, 21. Cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que aman, mas destruirá a todos los impíos, los falsos mentirosos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. La alabanza de Jehová, alábale, glorifícale. Cuando tú vas delante de Él, tú no vas delante de cualquier hombre en la tierra, hermano. Usted está viendo delante del Rey de Gloria, el poderoso, el gigante, el valiente, el Dios todopoderoso que vive y reina por los siglos y de los siglos. Ven humildad, hermano. Déjame darte un pequeño testimonio. Gloria a Dios que me acordé. Y todo bendiga su santo nombre eternamente y para siempre. Déjame darte un pequeño testimonio. Cuando yo conocí a Cristo, recuerdo que en esa iglesia donde habían unos más de 200 y pico miembros, una iglesia grandísima donde me entregué al Señor, gracias a Dios. Y yo tenía esa costumbre del mundo, de que cuando yo estaba en el medio de la iglesia, yo estaba orando enfadadamente con todo ese pique que tenía en el mundo, como se dice, todo ese odio, ese rincón. Yo estaba orando entre medio de la congregación. Ya me había entregado a Cristo, pero era un nuevo creyente. Ese día había una alabanza tan fuerte en la iglesia. Yo creo que era día también de ayuno. No sé si era exacto de ayuno, pero me estoy recordando, y si no es de ayuno, perdóneme. Y que el Señor me perdone, no quiero hablar mentira aquí. Y recuerdo que cuando yo estaba orando, había una oración tan poderosa que yo cogí todo mi pique, mi odio que había en mi corazón y empecé a culpar a Dios y diciéndole: si tú existes, ¿por qué tanta cosa en mi vida? ¿Por qué se ha muerto mi mamá? ¿Por qué yo he perdido un hijo ya a mi temprana edad? ¿Por qué yo he perdido eso? ¿Por qué mi matrimonio no existe? ¿Dónde tú estás? Si tú eres un Dios justo. Y empecé a levantar mi voz como que si Dios fuera un hombre, hermano. Y empecé a enfadarme con un odio, con un pique dentro. ¿Y por qué tú permites que la gente muera? ¿Y por qué tú permites que eso pase? Y yo diciéndole a Dios en mi corazón, empecé a levantar a Dios, empecé a decirle cosas a Dios como si fuera un niño, hermano. Hermano, mira, con ese odio dentro de mi corazón, llevando mi oración con mucho rincón hacia Dios, diciéndole, argumentándole: ¿dónde tú existes? ¿Dónde tú estás? Hermano, te digo que yo miré al techo de la iglesia y bajó una luz poderosa de allá arriba y me agarró aquí como si me levantara como una paja y me trayó entre los medios del banco de la iglesia así, y se fueron 4 bancos hacia atrás y yo estaba ahí temblando en el suelo. Y el pastor vino corriendo y dijo: oh Dios, misericordia a todos los ministros poniendo manos sobre mí, ten misericordia de él. Ese poder me levantó en la iglesia, hermano, como si yo hubiera sido una paja y me trayó sobre los bancos. Pero gracias que Dios es tan bueno que no se me rompió ni una costilla, ni tuve ninguna lesión, ninguna. Pero Dios me hizo entender que no era un niño para yo estar gritándole, y que no es hijo de hombre para yo estar gritándole, y que Él es santo, santo, santo. Y por eso cuando tú vayas donde Dios en tus oraciones, humíllate para que Dios escuche tus oraciones. Y vino el pastor corriendo, todos los ministros. Y el pastor enseguida Dios le reveló, porque es un pastor lleno del Espíritu Santo. Y el Señor le hizo entender a él que yo le estaba orando a Dios con pique, le estaba orando a Dios con todo mi odio, con todo mi pasado, culpando a Dios cuando Dios no tiene la culpa, sino nosotros los seres humanos, por el pecado que es el mismo que nos destruye. Y el pastor no hablaba mi lengua y me lo dijo en la cara. Me dijo: cuidado, Juan, de tú estás orándole a Dios así con tanto odio y rincón. Desde esa vez me di cuenta que el poder de Dios es tan fuerte que yo me levantó algo como un tornado y fue así entre el medio de la iglesia. Y supe tener miedo de Dios. Entonces, cuando tú vayas a Dios, vaya con amor, humillándote, llorando.
Señor, misericordia, oye mis oraciones, pero con un corazón arrepentido, que sepa que ya tú no amas el pecado ni que va a ser pecado, y que si tú haces pecado le pides perdón y reconociéndolo, que el pecado a Dios no le agrada, Dios aborrece el pecado, hermano. Y mira qué dice Salmo 34, 17 y 19. Cuando claman los justos, porque todo el que está en el pecado, en atadura satánica, Dios no le escucha, pero Dios escucha al justo. Y dice, claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas les librará Jehová. Él está allí para librarte cuando tú eres justo. El que hace justicia es justo ante Dios. El que se aparta del pecado como hizo Job, Dios estará allí siempre escuchando tu oración. Y cuando tú clames a Él enseguida, Él te oye. Ayer había una hermana, que Dios la bendiga, Alicia. Está en España, que Dios la bendiga. Y ella daba unos testimonios tan lindos de todas las cosas que Dios ha hecho por su vida. Me quedaba sorprendido. ¿Por qué? Porque ella es amorosa con los demás, comparte lo que tiene, a veces se queda sin nada para ayudar a otro. Aún Satanás ha venido con su voz diciéndole que no haga eso, y persona usada por Satanás, y ella nunca le ha obedecido y ha obedecido a Dios. Que Dios te bendiga, hermana Alicia, tú que estás en España. Sabes que te quiero mucho, y Dios tiene propósito en tu vida. Cuando tú le hablabas a los pastores de España, que yo te decía las cosas que iban a acontecer, que guardar alimento, a ti te sacaron de la iglesia. Y ahora los pastores han reconocido que tú estabas hablándole la verdad y que tú no estabas escuchando a ningún falso ni mentiroso, sino que tú estabas oyendo la voz de Dios. Y por eso Dios puso suplemento en tu casa, que en la cual tú puedes estar dentro de la casa sin tener que ir al supermercado y estar sobreviviendo por la gracia de Dios. Dice la Biblia, hermana Alicia, que Dios te bendiga, esa sierva de Ecuador, que Dios la bendiga, que ha sufrido tanto. Dice el Señor en su palabra, que a los que quieren vivir piadosamente, obedecer la voz del Espíritu Santo y su mandamiento, sufrirán persecución no solo de la gente del mundo, aún dentro de la iglesia, de los que no se dejan llevar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, otra cosa, ¿por qué Dios no escucha nuestras oraciones? Mira, en 1 de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Si tú estás en el pecado, en la maldad, y estás buscando liberación de Dios, aún tú viviendo en el pecado, aún si tú arrepentirte, porque hay gente que dice, yo le he pedido perdón a Dios, me he arrepentido. Hermano, una cosa es que tú digas que te le pediste perdón a Dios, y otra cosa que seas sincero de tu corazón con súplica, lágrima y ruego. Entonces Dios siempre está allí atento para escuchar tus oraciones. Elías esperó, hermano, y fue un hombre usado por Dios. ¿Por qué tú oras 2 veces y ya piensas que tu oración será contestada? Y aún revisa tu vida primeramente. Gloria a Dios. Yo quiero... Gloria a Dios. Yo quiero estar leyéndole Mateo 18, 19, 21. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Quiero estar leyéndole Mateo 19, 18, perdón. 18, 19 al 21. Dice la Biblia así. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en los cielos. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi nombre al Padre. Dios lo va a hacer por el nombre de Jesús que usted va en sus oraciones. Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bendito sea Dios. Lo repito. Pero otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, le serán hechos por mi Padre que estás en los cielos.
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto es muy importante. La gente se pone en oración, a veces en la iglesia ni se saludan. El padre y la madre no se llevan bien en la casa, quieren orar delante de Dios, pero no hay perdón, no hay sometimiento ni nada. Los matrimonios no están de acuerdo, siempre en discusiones. Tú ves que el marido no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere orar, ya ha perdido la fe porque las cosas le están yendo mal en la casa. ¿Cómo usted cree que ustedes van delante de Dios en una oración cuando no se han perdonado ustedes con ustedes para que Dios le escuche? No se llevan conforme a la palabra de Dios, entonces no van a recibir la bendición del Señor. Por eso el Señor no está hablando. Si se pusieran de acuerdo, hay una gran autoridad en la oración unida de los que están de acuerdo. La razón es que donde hay 2 o 3 se reúnen en fe y en consagración a Cristo, Él está con ellos. Jesús te hace una promesa que Él está en medio de ustedes, no es una mentira. Ustedes necesitan creerle eso y ponerse de acuerdo y orar. Y dice que Él va a estar en el medio y estará ahí escuchando las oraciones de ustedes. Pero sin embargo, hay un enemigo llamado Satanás que crea todos estos problemas para que no haya esa intimidad en la presencia de Dios. Ustedes necesitan creerle a Jesús que cuando hay 2 en el suelo orando, dice la Biblia claramente que Jesús está en medio de ustedes, pero para que Jesús esté en medio, Él necesita ver un corazón de arrepentimiento, de amor, para cuando ustedes abran la boca, Él escuche la súplica, porque ¿qué hace Jesús? Está en medio de ustedes, ayudándola a que persista esa oración y vaya directamente al Padre. Bendito sea Dios. En Romanos 12:12 dice: gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Tú estás pasando por situaciones difíciles en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, con la economía, con enfermedades. Siempre gozoso y constante. Un hombre en la Biblia que nunca desmayó fue Daniel. Daniel, aún con la regla que había puesto el faraón, él tenía la fe que no iba a romper la promesa con Dios, sino que iba a escuchar y le iba a ser fiel a Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Hay gente que no oran ni una vez al día, casi quieren que Dios haga cosas en su vida. Hoy Dios no la escuchó y ya mañana no oran. Hermano, si usted no persiste en la oración, lamentablemente está perdido. También nos dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solo ores para ti, hay algo que quiero decirte. En la mayoría de nuestras oraciones nosotros estamos pidiendo para nosotros. Dios no le gusta la oración egoísta. Dios quiere que tú ores por la necesidad de aquello. Dice, ora en secreto en tu habitación y Dios te va a recompensar en público. Dios quiere que tú ores por el mundo porque dice la Biblia que Dios conoce vuestras necesidades. Dios va a suplir para ti cuando Dios vea tu interés de que los demás sean salvos y tú te preocupes por los demás. No te preocupes por ti mismo, porque Dios conoce tus necesidades. Necesita unas cosas en casa de Dios lo sabe. Pero cuando Dios ve que tú estás orando por otro, Dios tiene esa misericordia. Cuando tú estás orando por otro, entonces Dios te bendice a ti y te multiplica conforme a tu necesidad y tu hecho en tu casa. En el ejemplo de mi padre y mi hermana, yo me puse a ayunar mucho tiempo por ellos. Y te digo que cuando yo entregaba las oraciones de mi ayuno, el Señor permitió que ellos me llamaran el mismo día y me decían, cuando tú vengas a República Dominicana me entrego a Dios. Y así mismo cuando entregué el ayuno de mi padre por unos cuantos días, mi padre me llamó después que yo terminé de levantar mi rodilla y me dijo, cuando tú vengas a República Dominicana me entrego a Dios. A las lágrimas se salía, hermano. Pero un gozo, hermano. Preocúpate por los demás también, porque hay gente que se preocupan por ellos y no le importan los demás. La mayoría de esos profetas sufrían y llevaban el mensaje, pero cuando clamaban a Dios,
Dios escuchaba su oración en cuestión de segundos. Y Elías dijo, no va a llover por tal tiempo. Y así mismo sucedió, bendito sea Dios. Como muchos otros siervos de Dios, como la mujer del flujo de sangre, la hija de Jairo, el centurión, y toda esta gente fue una fe genuina, creyéndole a Dios. Si no hay fe, es imposible agradarle a Dios. Y dice Colosenses 4:2, persevera en la oración y velando en ella con acción de gracia. Otra cosa, tienes que perseverar. Perseverar es estar en continuo en tu oración, nunca cansándote delante de Dios, hermano, y dándole gracias a Dios, porque hay gente que oran, quieren recibirle a Dios, pero no le dan gracias a Dios. Y aún Dios le contesta la oración y le da las bendiciones, pero tampoco quieren darle gracias a Dios. A Dios hay que alabarle, glorificarle, darle gracias por todo. En cada instante, cuando te ponga de rodillas, Señor, escúchame, Señor, pídele perdón primeramente. Purifica tu corazón, porque tú no vas delante de un hombre, hermano, que es pecador como tú. Tú vas delante del Santo de Israel, que Él es santo, santo, y no hay pecado en Él. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver la otra parte. Vemos que nos dice, perseverando en la oración, velando con toda acción de gracia. Gracias a Dios por esto. Gracias por lo que tú haces en mi vida. Gracias por libertarme. Gracias por darme el pan. Oh Señor, estoy pasando una enfermedad. Gracias Señor, porque tú aún me tienes con vida. Estoy respirando. Gracias por el trabajo. Me botaron del trabajo. Gracias Señor, mañana tú me vas a dar uno mejor. Confiando en Él y sabiendo que a los hijos de Dios nada le faltará, como dice el Salmo 23. Gloria a Dios. En 1 Tesalonicenses 5:17, una palabra muy cortica con un texto bíblico tan largo, dice, orad sin cesar. Continuamente orando, creyéndole a Dios. Padre, necesito eso. El que cree verá la gloria de Dios. Dice, pedid y se lo dará, buscad y hallaréis, tocad y se le abrirá. Eso es cesando, siempre, orar sin cesar. Buscad y la encontrará. Y cuando tú oras sin cesar, sin parar, pidiéndole a Dios, dedicándole tiempo, entonces tú vas a recibir la bendición. Tú no vas a necesitar venir donde mí para que yo ore, para que Dios te liberte. Es orando. Porque lo que Satanás ha puesto en la mente de muchos es que están atados, y por eso ya Dios no le escucha las oraciones. Claro, porque te está metiendo una cosa que no es normal. Que tú estás atado y por eso mis oraciones no pueden a Dios. No, machuque esa carne, que es tu primer enemigo. La carne no se somete a nada que de Dios. No quiere que tú ores, no quiere que tú te des rodillas, no quiere que tú vengas al Padre, no quiere que tú pidas perdón al pecado. Porque a la carne le gusta el pecado, pero al Espíritu no. Porque el Espíritu se sujeta a lo de Dios. Somete esa carne, dígale no a esa carne. Yo me someto al Espíritu y la voluntad de Jesús. Y aquí voy a orar y voy a persistir en la oración. Y voy a seguir perseverando. Y Dios me dará la victoria. Bendito sea Dios. Primera de Pedro 5:8. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león gruñente, anda alrededor buscando a quien devorar. Claro, ese es el segundo enemigo del ser humano. Si tú dices voy a ayunar, Satanás está alrededor tuyo, poniéndote todo tipo de olor y artefacto, comida, pensamiento, para que tú no cumples esa promesa que tú quieres hacer con Dios. Por eso dice, sé sobrio y velar. Está siempre acechando firme, acechando en cada lugar cómo Satanás puede impedir tu oración. Primeramente, él la impide con falta de perdón en tu corazón, con falta de confesar tu pecado hacia Dios genuinamente, con súplica, lágrimas y humillándote ante Dios. La otra cosa que Satanás hace, que el Señor le reprenda, es que te pone con un desánimo en tu cuerpo para que tú no cumplas esa promesa. Dice que lo que le pedimos a Dios y le prometemos a Dios, primeramente, lo que le prometemos a Dios, necesitamos cumplirla. Si tú le dices a Dios, Señor, voy a hacer tal cosa, cúmplele a Dios. Porque si tú le dices a Dios algo y no lo cumple, queda mal, bendito sea Dios. Muchas cosas, en muchas ocasiones digo, Señor, perdóname, te prometí algo, pero no me acuerdo. Dame sabiduría para poder acordarme, Señor.
Porque Satanás no quiere que tú cumplas con Dios, porque eres un mentiroso y quiere hacerte quedar mal con Dios. Y cuando tú quedas mal con Dios, ¿cómo tú vas a recibir la bendición de Dios? Pero dice que Dios es fiel y no puede negarse a sí mismo. Eso es importante. Cuando te dice sé sobrio, vela, porque vuestro adversario el diablo, como león ruyente, anda alrededor de ti, intentando impedir que tú te entregues a Cristo genuinamente, que tú te metas en oración, ayuno, súplica, que tú te humilles y que tú te apartes del pecado. El plan de Él está alrededor para hacerte vivir en el pecado, morir en el pecado, detener tus oraciones y todas estas cosas. Bendito sea Dios. Pero que el Señor reprenda al diablo. Aleluya. Entonces, ese es tu adversario que anda alrededor intentando a que tus oraciones no sean escuchadas y que nada de eso sean escuchadas en la presencia del Padre. Vamos a ir muy pronto a Mateo 6:13. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos y de los siglos. Esta es una de tus palabras muy importantes, pidiéndole en tu oración a Dios que te libre de toda tentación y no te permita a que tú seas tentado, porque Dios no puede ser tentado y por eso sus hijos necesitan pedirle al Padre que lo cubra con la sangre de Jesús durante su oración para que no sean tentados por Satanás, con hambre, con distorsionamiento. Viene el primo, abre la puerta, la sobrina, el niño, suena el teléfono y él intenta distraer tus oraciones para que no sean escuchadas por el Padre. Te levantas y no oraste ni 5 minutos y se acabó. Hay otra cosa, a veces tú oras 5 minutos, pero que salga de tu corazón, reconociendo que Dios en verdad te está escuchando. Porque hay gente que oran por mucho, dice que no por mucha palabrería que vuestras oraciones serían escuchadas, sino una oración que salga de lo profundo del corazón, con lamento, súplica y con humildad hacia Dios y arrepentimiento. Gloria a Dios. Entonces, en 1 Timoteo 4:1, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esa es otra cosa. Si tú tengas una iglesia donde se está enseñando doctrina que no es la de Cristo, sino de la de Satanás, ahí el Espíritu no lo da como referencia a nuestras oraciones. Tú no puedes empezar a pensar que Dios va a escuchar tus oraciones cuando tú no estás guardando la sana palabra de Dios, porque está en la apostasía, escuchando espíritu de doctrina de demonios. Esos espíritus están dentro de ti. Cuando tú vas a tu casa orando, no pueden ser escuchadas tus oraciones, porque tú no estás guardando la palabra de Dios primeramente, no te estás sometiendo a la palabra de Dios. Entonces son espíritus de demonios que tú estás escuchando. Cuando tú vas a orar, siempre esos espíritus están intentando impedir tus oraciones para que no sean escuchadas con el Padre. Tú no puedes tener comunión con el Padre si tú no estás guardando su palabra y su mandamiento. Y toda esquina, toda iglesia que esté enseñando espíritu de demonio, la falsa, la errónea, distorsionando el evangelio, no son iglesias de Cristo, lamentablemente. Entonces, si tú tienes una desiglesia enseñada por espíritu de demonio, esos espíritus donde quiera que tú vas estarán acompañándote, porque ellos lo que quieren que tú vivas en la mentira, mueres en la mentira y te vayas al infierno. Pero cuando tú vives la verdad, que es la palabra de Dios y su mandamiento, se sujeta a ella, entonces cuando tú te pones a orar, el Espíritu de Dios te cubre, entonces tus oraciones serán escuchadas. Pero siempre y cuando tú no estés ocultando tu pecado, que tú se lo confieses a Dios, le pida a Dios perdón y va en su presencia en humillación y creyéndole que cuando tú pides, recibirá en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En Lucas 8:14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y riquezas, las placeres de la vida, y no llevan fruto. Gloria a Dios. Por lo menos se puede leer, la luz está fuerte. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por las afanes, la riqueza y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Claro, hay gente que tienen el llamado de Dios, siervo en la iglesia. Empiezan con una fe muy fuerte, poderosa, a creerle a Dios. Pero Satanás es muy astuto, que el Señor le reprende,
Él empieza a introducirle riqueza, pensamiento de este mundo a esta persona, y esta persona abandona lo que es la verdadera palabra de Cristo. Esa fe que tuvo en su corazón, Satanás se la roba. Ahora, en vez de estar más concentrado en los caminos de Dios, en la palabra de Dios, en buscar la presencia más de Dios, están pensando en un coche de lujo, en una casa, en que pongo 5 mercados, en que pongo todo. Entonces ahí se va lo que es la fe que estaba creciendo en tu corazón. Es como esa semilla que cae entre las espinas. Están ahí ahogadas por los deseos del mundo. La carne, la arrogancia, toda esta cosa, la falta de tener riqueza y todas estas cosas. Y lamentablemente tus oraciones no serán escuchadas, porque tu mente está puesta más en la cosa terrenal, en la riqueza, antes de que ponerlo en la palabra de Dios, la fe en Dios, en la confianza en Dios, y que todo lo que hay en esta tierra será destruido. Bendito sea Dios. Entonces hay mucha gente que levantan predicando hoy con autoridad, con poder, y mañana caen, porque luego empiezan los siervos a mandarle ofrendas, empiezan a darle cosas, y la vida de esa persona cambia, tal vez de la pobreza a la riqueza, y ya su mente está puesta en la riqueza, en lo que pueden comprar, en lo que pueden tener. Ya empiezan a llevarse de lujo del mundo, y se perdió. Vemos que Lázaro, cuando yo estaba estudiando la palabra ayer, decía que Lázaro tenía su mente en Dios. Al ser pobre, siempre su corazón estaba en la presencia de Dios. Y siempre fue temeroso de Dios, y aún no teniendo nada, dándole gracias a Dios. Más rico fue arrogante por su riqueza, y pereció, y ni aún la riqueza se llevó. Entonces dice en Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Claro, cuando todos estos afanes de la riqueza, de la codicia de este mundo entra dentro del creyente, o de aquella persona que vino a Cristo y empezó a creerle esas palabras que no eran del Señor, y a la riqueza, los afanes de tener y todas estas cosas, se perdió, hermano. Lamentablemente, ya esta persona no está bien delante de Dios. Esta persona es una persona que está siendo caminada por la doctrina de demonios y las cosas que a Dios no le agradan. Entonces los afanes hacen que caiga esa fe que estaba creciendo en tu corazón, hacen que caiga esa perseverancia de amor hacia la palabra de Dios y esa creencia, y entonces ahí ya Satanás le roba lo que tenía. En Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Es una pregunta. No, Dios primeramente mira su corazón si está recto. Dios mira a ver si en verdad le aman, si en verdad se han arrepentido. Y cuando ellos claman, Dios no tarda en darle la respuesta hacia sus oraciones. Gloria a Dios. A su escogido. En Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre mucha morada hay, y si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para donde yo esté, yo lo tomo a ustedes para que estén conmigo, dice Jesús. Jesús quiere que su pueblo sepa que Él fue al cielo a preparar lugar, y que toda la riqueza del creyente esté en el cielo, no en la tierra, hermano. Mire, aprenda eso que dice, habrá cielo nuevo y tierra nueva. ¿De qué te vale los afanes, la codicia por este mundo, cuando todo será destruido? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué nos dice Jesús con ese texto bíblico? Que Él nos va a tomar para llevarnos al cielo, que no nos preocupemos por las cosas del mundo, más que hacer su voluntad y su obra aquí, que es llevar su palabra, vivir conforme a lo que Él nos dice, y apartarnos del pecado, y no poner nuestra mirada en la cosa de este mundo. Porque hay gente que tiene tanta maldad en el corazón y no se arrepiente. Están yendo a la iglesia por rutina, pero no tienen un arrepentimiento genuino. Bendito sea Dios. 1 Tesalonicenses 5:2-3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y nos escaparán. Ahí nos está dando claramente, todo será destruido. El hombre dice paz, el hombre dice esto, pero no se da cuenta de las cosas que están aconteciendo en este mundo.
En Apocalipsis 19, del 11 al 21, mira lo que nos dice la palabra. El jinete del caballo blanco. Entonces vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es llamado fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa ceñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Este será el pueblo de Dios, escogido por nuestro Señor Jesucristo. Van a seguirlo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las corregirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelen en medio del cielo: venid congregados a la gran cena de Dios. Eso va a ser la ira de Dios, cuerpo muerto. Si ustedes han visto en el coronavirus gente muerta, en aquellos tiempos va a ser un desastre. Las aves van a tener que comerse a la persona aquí en esta tierra. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y dice: para que comáis carne de reyes y capitanes, carne de fuerte, carne de caballo y de su jinete, y carne de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que lo montaba el caballo y contra el ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con las espadas que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Toda esta cosa va a acontecer en la tierra. ¿Por qué tú todavía no te fías en Jesús? No crees en su palabra. No crees que este mundo será destruido. Apartarte, consagrarte para Él y vivir conforme a su propósito y su llamado. En Juan 14:2-3 dice: en la casa de mi padre mucha morada hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Así me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Siempre el Señor nos está dando a entender que cuando acontezcan todas estas cosas, antes de eso, muchos de los juicios, Dios levanta a su iglesia y lo lleva al cielo. Entonces, hermano, no pongáis tu mirada aquí, concéntrate en la oración, pídele perdón a Dios a tu pecado, porque Dios no escucha al pecador, es claro, hermano. Por eso tus oraciones en muchas ocasiones no son escuchadas. Y también recuerden, aunque tus oraciones sean escuchadas, el tiempo de Dios es perfecto, no cuando tú quieras, cuando Dios quiera darte respuesta. Él es Dios y no tiene mandamiento de hombre sobre él, bendito sea Dios. Y no está hablando del arrebatamiento. Dice Tesalonicenses 4:17: luego vosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esas son promesas, no te la pierdas, porque después de esto vienen tragedias, destrucciones para esta tierra. Primera Tesalonicenses 5:2-10: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz. He aquí el día, no somos de la noche ni de la tiniebla. Por tanto, no dormamos con los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que somos del día estamos sobrios, vestidos de costa de fe y de seguridad, y la esperanza de saludo por yerno, porque no nos ha dado Dios puesto
para ira, sino para alcanzar salud por vuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que os velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermano, tus oraciones no son escuchadas por falta de fe, por falta de perdón, por falta de arrepentimiento genuino, por falta de tú obedecer la palabra de Dios, porque te estás congregando en un lugar donde no está enseñando la sana doctrina, sino doctrina de demonios. Estos demonios te siguen hasta tu casa y no permiten que tu oración sea escuchada. Porque recuerda que dice la Biblia que Dios no escucha al pecador, pero claro, al que teme de Él, guarda su palabra y se aparta del pecado, Dios le escucha. Si tú quieres que tus oraciones sean escuchadas, obedece la palabra de Dios, sé temeroso de Dios, apártate del pecado, confía en lo que dice su palabra. Y quiero decirte otra palabra: machuque esta carne, porque cuando le damos todo placer a esta carne de comida, este cuerpo cuando toma dominio por la boca, nadie lo controla, hermano. Eso depende de ti. Dios te dio libre albedrío y todo el que viene a Él no lo echa fuera. Dios te bendiga. Si tú quieres que tus oraciones sean escuchadas, obedece la palabra de Dios, arrepiéntete y apártate del pecado. Dios te bendiga y te cubra con su sangre poderosa. Su hermano Juan Carlos, con mucho amor hacia ustedes. Hermano, otra cosa: si usted está viviendo en pecado, siga viviendo en el pecado. No venga donde mí buscando liberación, buscando que Dios obre en su vida, porque el pecado, si yo oro por ti, Dios hace un milagro en tu vida y te liberta, tú vas a seguir aún peor, porque los demonios se van a meter de nuevo en ti y ahora van a ser 7 y te harán peor, porque tú vives en el pecado. Gloria a Dios.